Hola, ¿cómo están? Es lunes 7 de noviembre de 2022. Es la tarde-noche, la noche ya de este día lunes, y por lo tanto estamos autorizados para emitir programación para adultos. Así se llama este nuevo programa del Líbero, Política para Adultos. Y estamos de regreso con la conversación política de los días lunes aquí en el Líbero. Estamos con Pepe Out, a quien saludamos con mucho cariño como siempre, y también a Jaime Belolio, a quien le damos la bienvenida calurosa, ¿no?, como panelista estable de este programa Política para Adultos, en un día fantástico para debutar, porque tenemos a dos ex diputados que en su momento fueron dos diputados muy emblemáticos, muy simbólicos, y hoy día tuvimos justo una elección en la Cámara de Diputados muy relevante. Se eligió la nueva mesa, presidente, vicepresidentes de la mesa, y en una elección que fue no apta para cardíacos, claramente. Don Pepe Out, buenas noches, bienvenidos a Política para Adultos. Podemos hablar sin pelo en la lengua, sin tabúes, sin temores ni eufemismos. Bienvenido. ¿Qué te pareció, Pepe, la elección de hoy día en la Cámara? Bueno, primero quiero felicitarnos de esta nueva dupla. Nosotros interactuamos durante varios años en la Cámara, e interactuar es la palabra precisa, y me encanta seguir interactuando con Jaime, porque desde veredas distintas producimos la fricción productiva. Mira, la primera pregunta que yo me haría es, ¿qué le convenía más al gobierno? Y mi respuesta es inequívoca: lo que le convenía era una mesa integrada, es decir, que los principales actores políticos concordaran su integración, le vamos y la centroizquierda, al estilo de lo que hizo el Senado. ¿Y por qué razón? Básicamente porque es evidente que la disposición de la oposición a participar en los diálogos necesarios para tramitar convenientemente las reformas y el conjunto de los leyes, es mayor si está participando en la dirección o si está fuera de la dirección. Ahora, obviamente, una vez embarcado en la disputa, era preferible para el gobierno ganar que perder. ¿Ah? Es evidente que Vlado Mirosevic lo comprobó, era mejor candidato que Carol Cariola. Yo creo que Carol Cariola habría perdido, y hizo bien el PC en no someterla a una segunda humillación, porque ya en 2020 ella había perdido, y eso permitió que Diego Paulsen y Chile Vamos presidieran la Cámara durante los 2 últimos años del periodo gubernamental pasado. Eh, yo conozco, Jaime también, ha hablado Mirosevic, es un buen diputado, es un diputado dialogante, pragmático, claramente situado en la centroizquierda. Abandonó, de hecho, el Frente Amplio por su proximidad con el Partido Comunista, y creo que uno de los mejores posibles. Ahora, me imagino ¿qué otras cosas nos dice esto? Primero, que la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente no están en condiciones de actuar como una bancada. De hecho, se comportaron de manera dividida en las votaciones. ¿Ah? Y esa es una lección que el gobierno ya debería haber entendido. ¿Ah? Porque esta mayoría frágil de 77, 73, creo que fue, Sí, es una mayoría insuficiente para aprobar reformas, particularmente cuando tienes empate en el Senado. Y por lo tanto, el gobierno, y con la ayuda de Vlado, debiera trabajar para integrar a las fuerzas principales de la oposición en el diálogo de la reforma. Jaime Belolio, tu primera impresión. Bueno, primero un gusto que me hayan invitado acá, así que Eduardo, muchas gracias. Por supuesto también un gusto compartir con Pepe, que tal como decía él, tuvimos esos intercambios durante harto tiempo en el Congreso, y ahora hemos seguido teniéndolo fuera del Congreso.
La primera diría que el gobierno se la jugó con todo para que fuera primero Carol Cariola, la candidata que ganara. Sin embargo, eso no ocurrió y tuvieron que bajarla. Y es bastante inédito que un gobierno se la haya jugado tanto por la elección de una Cámara. Antes, evidentemente, a todo gobierno le importa, porque para quienes nos están escuchando o viendo, qué es lo que hace o no el presidente o presidenta de la Cámara, en el fondo es poder poner en el orden que al gobierno le conviene, en el caso que sean de la misma línea, las reformas, los proyectos de ley que el gobierno quiera. Y obviamente esto no es una decisión unilateral, sino que también se ve en un colectivo que son el resto de las bancadas en una mesa, pero no podía ser Carol Cariola, y yo creo que además Carlos Peña hace una buena columna el día domingo diciendo que ahí había una especie como de victimización que no correspondía por el hecho de perder una elección. Pero lo que queda ratificado es que, tal como decía Pepe, Blado sí puede, pero en segundo lugar que el gobierno no tiene mayoría. Y no va a tener mayoría para poner sus reformas arriba, ni tampoco para poder aprobarlas. Para mí lo ideal es que Chile Vamos hubiese llegado a un acuerdo con los sectores más de centro y centro-izquierda, que hubiera dado una gobernabilidad más completa a la Cámara de Diputados, de alguna manera como ocurre en el Senado, en donde hay una presidencia, pero esa presidencia se va rotando entre oposición y gobierno, y las comisiones a su vez también se van rotando entre oposición y gobierno. En el caso de la Cámara eso no es así, entonces quien tiene la presidencia suele tener la presidencia después de todas las comisiones. Hoy día eso va a quedar un poquito en el entredicho, como decía Pepe, hubo 4 personas de la DC que votaron por Vlado Milosevic y no por Calisto, que es de la DC y que iba candidato a presidente, y 3 del PDG que votaron también por Vlado Milosevic y no por Calisto. Entonces esos 7 votos fueron súper significativos, y si uno ve la elección de marzo de este año, eran 14 votos de diferencia y hoy día bajaron a 4 votos de diferencia. Pero claramente hay una contienda que todavía no está resuelta, esos votos no son estables para ninguno de los dos lados, y en las mismas comisiones, por tanto, va a haber cierta negociación para ver si es que van a cambiar o no la presidencia, como ocurrió hace poco en la de Agricultura, que había alguien que era de RD, sale y entró alguien de oposición o no de gobierno más bien. Así que todavía está por verse qué es lo cuál es el efecto que va a traer esta elección en esta tensión intra coaliciones que también rebota un poquito dentro de la coalición de oposición. Me permite agregar un poquito, porque se va a complejizar todavía más después de la Junta Nacional de la DC del 12, porque es muy probable que salgan diputados DC para engrosar las filas de la rebelión, como dice la ranchera, como lo hizo Walker, como lo hizo Rincón, como lo hizo Ignacio Walker, en fin, la mitad de la bancada podría perfectamente salir después de la Junta del 12 si reafirma su orientación y su dirección, y todo camina hacia allá. Mira, puntualicemos, demos los datos duros. Esta fue la primera aproximación que ustedes hicieron. Yo quise entregarles la palabra, pero demos los datos duros. ¿Qué pasó? Efectivamente se enfrentaron en segunda vuelta, hoy en la tarde, en la Cámara de Diputados, el diputado Vlado Milosevic del Partido Liberal, que sacó 77 votos, y el diputado Miguel Ángel Calisto sacó 70 votos en la primera vuelta, 73 votos en la segunda vuelta. Efectivamente, y eso es lo curioso, ¿no? Hubo una división de votos entre los demócratas cristianos, el Partido de la Gente, que no actuaron como bancada, sino que hubo un desorden tremendo, pero déjenme retroceder todavía un poquito más. Pepe Out, ¿no crees tú que esta era la primera oportunidad que tenían las fuerzas del rechazo para mostrar su 62%, lucirlo, exhibirlo e instalar a una persona, entre comillas, de oposición en la Cámara de Diputados, y fue una oportunidad que desaprovecharon? Bueno, lo intentaron. Y Chile Vamos en ese sentido fue generoso porque le entregó la posibilidad de protagonismo tanto a la DC como al Partido de la Gente. El problema está en que esos dos partidos están cruzados, es decir, primero la democracia cristiana estuvo dividida, la bancada demócrata cristiana estuvo dividida en el campo del rechazo y el apruebo, parte estuvo en el apruebo y parte en el rechazo. Y el Partido de la Gente, si bien estuvo en el rechazo,
claramente había mostrado que incluso si la candidata o el candidato hubiera sido del Partido de la Gente, no votaron por ella. Piensa tú que se cambió a Víctor Pino por Karen Medina, sin embargo, una parte, Jaime me decía cuántos, 2 o 3 votaron de todas maneras, cumpliendo el acuerdo previo. ¿Ah? Y por lo tanto, creo yo que la Cámara no está ordenada de manera definitiva por el apruebo y el rechazo. Lo que sí creo yo es que esta determinación que tenía el sí y el no, es decir, dictadura, democracia del 88, de alguna manera terminó de morir con el resultado del plebiscito. Pero no es que se haya instalado definitivamente un eje nuevo. ¿Ah? Es decir, murió el anterior, pero todavía no hay un eje nuevo. Pero hay movimientos en esa dirección. Bueno, ya ves la migración de la DC, los esfuerzos de amarillos y demócratas, en fin, están pasando cosas interesantes en la política chilena. Jaime, y la misma pregunta, ¿no te parece un desperdicio que no se pudiera expresar, digamos, la fuerza del triunfo del rechazo y que finalmente termina ganando igual? Jaime, termina ganando uno de los voceros del apruebo. Así ¿o es. no? Y bueno, y lo paradójico que termina ganando, eran 2 voceros de la prueba, Carol Cariola y Vlado Mirosevic, pero fue una la que no pudo asumir porque no tenía los votos y otro que ganó por estos 4 votos de diferencia. Y algo que mencionabas tú, la correlación de fuerzas dentro del Congreso y particularmente dentro de la Cámara de Diputados, no es el 62-38 del plebiscito. De hecho, si hubiese hecho la encuesta de apruebo o rechazo en la Cámara, probablemente hubiese sido 50 y 50. Entonces no está reflejada exactamente esa, llamémoslo así, coalición ad hoc que se formó para la campaña del rechazo y el apruebo. Los grupos que mencionaba Pepe, amarillo, demócratas, están o afuera del Congreso o en el Senado, pero muy poco dentro de la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados, algunos cumplieron, digamos, en votar por Calisto, pero fueron divididos, digamos, a la otra y entonces ganaron por estos 4 votos. Y lo otro que cambió entre las elecciones de antes versus de ahora es que antes el voto era secreto, es decir, tú te pasaban una papeleta y había un ritual en el que cada diputada iba y votaba, digamos, en una urna que es como una copa. Sin embargo, eso cambió y hoy día la votación es abierta, es decir, se sabe exactamente por quién tú votas. Con lo cual, la lógica de amenaza, funa, cancelación, pasás de cuenta y otro está, pero por todas partes. Entonces, hoy día lo que habían era amenazas de que corriera de todo, digamos, en los pasillos, si es que no se aseguraba la votación por Vlado Mirosevic, porque el gobierno sabía que se jugaba mucho en eso. Que hubiese ganado alguien de oposición, si el gobierno no se metía, no era tan importante. Pero una vez que se metió, era muy importante que asegurara ganar, particularmente después de que no pudieron forzar a que ganara Carol Cariola. El gobierno ya, cada vez que se ha metido dentro de las elecciones, en el plebiscito, que fueron los jefes de campaña del apruebo, fracasaron. Después de aquí trataron de asumir como los que iban a ganar la elección con Carol Cariola, fracasaron de nuevo. Entonces ya una tercera vez dentro de su coalición iba a doler mucho, más que hacia afuera, más que en la evaluación del gobierno o del propio presidente, iba a doler más bien dentro, que hay una tensión permanente entre socialismo democrático y apruebo de dignidad, y acá lo que terminan haciendo, aunque no lo quieran reconocer como tal, es que pierde apruebo de dignidad y gana de alguna manera el socialismo democrático en la figura de Vlado Mirosevic, que no es tan cercano a apruebo de dignidad como sí lo es más bien el socialismo democrático, al menos ideológicamente. Pues ustedes creen que no, Carol Cariola no ganaba, ¿no? Porque No, Carol yo creo Cariola que se no puede ganaba. estar preguntando hoy día, oye, ¿y no en esa ganaba? No. No, yo creo que no ganaba. Oye, y lo otro, Pepe, ¿cuál es la realidad? Está bien, ya analizamos lo político, lo que significa, lo simbólico, pero en términos estrictos de poder desnudo, ya que este programa se llama Política para Adultos, en el poder desnudo, ¿qué significa quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados en términos de poder o es solamente una cuestión simbólica? Es, por supuesto, una cuestión simbólica, particularmente además porque el próximo año el Senado es presidido por alguien de Chile Vamos, y por lo tanto era bastante difícil presentar el cuadro para el gobierno con las 2 cámaras presididas por alguien de oposición. Pero déjame decirte algo a propósito de tu pregunta, porque cuando gobernó Diego Paulsen la Cámara, la verdad es que cuando tú
cuando tú gobiernas la Cámara, yo fui vicepresidente, tienes que darle garantías a todos. Y entonces, claro, cuando gobierna alguien de la mayoría, ¿no? Que fue el caso nuestro, tú tienes que darle garantías a la minoría, sobre todo cuando la minoría está muy cerca en número de la mayoría. En consecuencia, yo no sé si tener uno de los tuyos siempre será inequívocamente más conveniente que tener a alguien del otro lado, que tiene que estar dando señales de satisfacción del resto de las bancas, porque esto, lo decía Jaime, funciona como un colectivo, y tú tienes que respetar sus derechos, tú intentas, a veces incluso el presidente, el caso de Diego Paulsen, se peleaba con los suyos para satisfacer demandas de entonces la oposición, ¿te fijas? Algunos incluso en la derecha decían, ¿para qué tenemos presidente? Y le da el gusto a la izquierda. ¿Ah? Eso Claro. pasa mucho. Y por lo tanto, desde el punto de vista práctico, hay pequeños detalles donde sí, pero no es tan relevante. Es decir, tú no puedes imponer, sobre todo en la Cámara, el Senado lo ha hecho, pero si tú no puedes faltarle el respeto a las urgencias, por ejemplo. No lo puedes hacer. El Senado lo hace, ¿ah? Sistemáticamente lo hizo en el periodo pasado, pero la Cámara no. De acuerdo. Oye, Pasemos a una última cosa, Sí, antes que pasemos a la otra. vamos, vamos. El gobierno le tocan dos cosas que son difíciles. La primera, que no es culpa del gobierno, ¿no? Sino que es más bien como de orden global, pero particularmente chileno, en que el futuro para las personas es muy corto. Y al ser muy corto, 3, 4 meses, es muy difícil que traten de ver la política como aquel que llega a un acuerdo y a un consenso que dura más tiempo, o que va a tener réditos en un año más. Entonces eso se ve en que la disputa era de poder ahora ya, digamos, y el que ganaba ahora y el que podía tener una tajada, digamos, para después las comisiones. De ahí que el PDG y parte de la DC estaban de alguna manera viendo en qué lado les convenía. Pero entonces, dado que el futuro es muy corto, es mucho más difícil hacer lógicas cooperativas, porque lo que pasa en un año más es como infinito más. Entonces necesitas el resultado hoy y ahora. Y lo segundo que tiene en esta misma lógica, este gobierno tuvo a los 6 meses una elección. Y el próximo año va a tener también de nuevo elecciones, presumiblemente algo de elección de consejero o como se vayan a llamar para la convención, o como se llame esta de nuevo, pero para hacer una nueva constitución, y un plebiscito de salida, cuando los gobiernos en general tenían 1 año, 2 años, 1 año, 3/4 para poder desplegar su agenda antes de meterse en el ruedo de las elecciones. Este gobierno va a tener elecciones todos los años de que aquí le restan y por tanto el hacer reformas que sean más complejas o que sean de difícil explicación hacia la ciudadanía o de baja aprobación ciudadana, van a estar muy complicadas de pasar por la Cámara de Diputados y por el Senado. Muy interesante. Eduardo, agrégate que lo que se eligió hoy día tiene una duración de solo 8 meses. Claro. Es decir, el gobierno se va a ver sometido a este estrés en 8 meses más, en julio próximo, y luego en marzo siguiente, y así sucesivamente. Claro. Bueno, precisamente nos vamos a ese tema, el tema del cónclave de ayer y el estrés del gobierno, que tú lo has puesto de ese modo, ¿no? ¿Sirvió de algo, Pepe, a tu juicio, el cónclave de ayer? ¿Se puede sacar algo en limpio o en verdad no pasó mucho? Bueno, los cónclaves, mira, yo participé en infinidad de cónclaves, ¿eh? Y los cónclaves, hay 2 tipos de cónclaves. Hay cónclaves que son una catarsis y cónclaves que son el ritual de consagración de acuerdos construidos previamente al cónclave. Y este estuvo a medio camino de ambas cosas, ¿ah? Algunos se ausentaron, como Fidel Espinosa, que habría contribuido a convertir esto en catarsis, en fin, algo hubo de eso. ¿Ah? Muy poco de acuerdo previo, quizás lo de Blado forma parte de eso. También creo que la conclusión de que el desafío que tienen por delante práctico es constituirse como coalición de gobierno. Y eso significa cosas muy prácticas, tener vocerías comunes, que entiendo designaron a Paula Bodanovich, tener reuniones fuera de la reunión instruida por el gobierno. Eso le pasó mucho, entre paréntesis, a Chile Vamos durante el periodo de Piñera, digamos. No existían sino para el gobierno. Las coaliciones tienen que existir fuera del gobierno.
para plantearse a veces también frente al gobierno, para además acercar posiciones, en fin. La concertación tenía vocerías, yo recuerdo los rituales de los lunes de la concertación durante años, en fin, y discutíamos las cosas profundas. Incluso en el Congreso también la coalición, la alianza tenía su correlato. No existe ese correlato ni en el Congreso ni en la política general. Y yo diría que el único hecho positivo es haber decidido hacer eso, dar ese paso. Lo segundo, desde afuera, es claramente la hegemonía del eje Marcel, Toá, Uriarte, Monsalve en el gobierno. Hoy día los que están salvando los muebles, la verdad, Jadwe dijo que están poniendo en peligro el proyecto político de Apruebo Dignidad, pero digamos las cosas como son, el proyecto político de Apruebo Dignidad ya naufragó, y lo que están haciendo ellos es salvar los muebles, es construir un camino distinto para que este gobierno no naufrague. Jaime Belolio, tú también tuviste la experiencia parlamentaria, pero también de gobierno, ¿no? Fuiste ministro del presidente Piñera, y estos cónclaves, estas reuniones en Cerro Castillo, me imagino que también te tocaron. ¿Cómo lo viste tú? ¿Qué significado le ves al día siguiente? Me tocaron en las dos posiciones, además. Me tocó en la posición de ser parlamentario y por tanto ir a como exigirle cosas al gobierno, y uno como parlamentario es crítico además porque te toca estar además expuesto frente a la ciudadanía, frente a la gente que vota por ti. Y después me tocó ser ministro, que uno tenía la labor previo de ir a contener a los parlamentarios para que ese, el lugar mismo, digamos, de la reunión no sea esa catarsis, como decía Pepe, y no saques algo en limpio, porque la clave es que salgas en términos de un propósito común que sea comunicable. Y yo creo que este gobierno tiene esta dificultad de, como bien decía Pepe, hace rato ya, de esta coalición ad hoc que se forma para las elecciones, pero que tiene proyectos políticos súper distintos y creen en términos de convicciones, creen cosas súper distintas. O sea, permanentemente el presidente Boric está haciendo esto de hacer ciertas políticas que son más socialdemócratas, pero después entonces hacerle gestos hacia el mundo de apruebo de dignidad o más radical. Es decir, apruebo el TPP, pero le pongo un side letter y yo sé que no las van a aprobar ninguno, pero la hago porque, compañero, tratamos pero no pudimos. Voy a hacer una reforma tributaria y la mando tal cual, a sabiendas de que en el Senado la van a cercenar en muchas cosas, pero de nuevo, compañeros, tratamos pero no pudimos. La reforma de pensiones exactamente lo mismo. Entonces, esa ambivalencia, por llamarlo así, de querer ir hacia un lado, pero después hacerle gestos hacia el otro, yo creo que va a ser una práctica común dentro del gobierno, y para que esa resulte tiene que ser acordada. Entonces, un cónclave yo creo que es un poco para eso, para ver los márgenes en los cuales se puede acordar y para hacer también las relaciones humanas, que alguien puede decir, bueno, esto da lo mismo. No, no da lo mismo. Porque cuando tú tienes la crítica a nivel de prensa, a nivel mediática, obviamente que se hace mucho más difícil después generar confianza en esta lógica política, pero de nuevo, con el temor de que si no haces muchos cónclaves seguidos, esta es como la promesa de dieta después del 18 de septiembre o de que voy a hacer deporte después del Año Nuevo. Entonces que dura un envión por un rato y después pasa cualquier cosa entre medio y dice, bueno, no, ya, el próximo lunes, ahí sí que sí parto la dieta, ahí sí que parto a hacer deporte. Eso también pasa en política, y como sabemos, como decíamos antes, van a haber tantas reformas, tantas elecciones y otro, que yo creo que el clima político va a estar muy tenso para la coalición, que tiene una dificultad grande también, que es que les cuesta mucho ejecutar programas. O sea, están mucho más cómodos en la idea, por ejemplo, del apruebo, que les daba un cronograma clarito de qué es lo que tenían que hacer cada mes y cada minuto y cuál era la meta final, a que ellos mismos proponer ciertas ideas, no solo legislativas me refiero, sino que también algunas que son de ejecución propia del Ejecutivo, y tienen dificultades en eso. Entonces, como no hay una agenda común, se nota que necesitan más el conocerse para jugar en jerga futbolística, jugar de memoria entre ellos, y claramente hay una figura que se nota, que es la ministra Toá, más la ministra Uriarte, más el ministro de Hacienda, que se nota que están jugando un poquito de memoria, y que, por ejemplo, la ministra Uriarte, sin lugar a dudas, hoy día está contenta en esta noche después de que haya ganado Vlado Mirosevic, porque ella fue la que empujó por un lado que fuera Carol Cariola, y de nuevo es como, compañeros, tratamos pero no pudimos, y entonces tenemos ahora a Vlado Mirosevic, que era la otra alternativa. Oye, tal cual, hablando esto de ponerse a dieta, esta analogía que tú hacías, digamos, y subirse a la bicicleta, el presidente se subió a la bicicleta la semana pasada, pero la encuesta no lo premiaron por eso, Pepe. Están 25 puntos según la Academ. ¿Qué ves tú ahí? ¿Significa que el presidente no tiene cómo salir de esa zona de la tabla?
Mira, ha pasado algo raro, ¿no? Porque el presidente Gabriel Boric subió en la víspera, en las semanas previas al plebiscito, hasta que llegó a la cifra del apruebo. Y después del plebiscito se mantuvo un par de semanas y desde ahí, hace ya 4 semanas, empezó a caer de manera sistemática. Y lo que llama la atención es que a pesar de que su gabinete mejoró con el cambio, ¿ah? Y Carolina Toá subió su aprobación, Marcel la ha mantenido, Monsalve la ha subido, en fin, pero no le caen al presidente. ¿Ah? Yo creo que el presidente está pagando el costo primero de haber conducido a su sector a una derrota. Y parte de los aprovistas está dejándolo de aprobar. Y los que rechazaron, algunos de los cuales simpatizaban con Boric, dejaron de hacerlo. O más bien pasaron de la indiferencia a la oposición, porque lo importante no solo es la caída de la cifra de aprobación, que está en 25, sino que lo consistente que ha sido el alza de la desaprobación. Porque la diferencia era 2,7 veces más personas desaprueban el modo en que está conduciendo el gobierno de los que lo aprueban. Y esa relación es lo importante. Porque tú puedes tener una cifra de 30, pero si solo tienes un rechazo de 30 y hay un 40 que está ahí mirando el partido, pero aquí la gente dejó de mirar el partido y entonces, más que la totalidad, yo diría que la totalidad del rechazo pasó a ser desaprobación y una franjita del apruebo se sumó a esa desaprobación. Eso es lo que a mi juicio está ocurriéndole al presidente y no va a ser fácil remontar. Jaime, ¿cómo lo ves tú? Te tocó trabajar con un presidente impopular también. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo le pega esto a un presidente estar ahí en 25 puntos y no salir? Mira, yo diría que una de las dificultades que tiene el gobierno es que cuando está baja en aprobación, esto se retroalimenta con lo que pasa en el Congreso. Obviamente los parlamentarios son los más elásticos en términos de esto. O sea, si el gobierno está mal, entonces los parlamentarios se ponen un poquito al lado. ¿Ah? Así como, bueno, sí, yo soy de gobierno, pero en esto se equivocaron. Así que yo lo habría hecho de manera distinta. Y luego, cuando el gobierno está débil entonces, porque perdió una elección, porque no tiene mayoría en el Congreso, porque la opinión pública le es desfavorable, empiezan a haber protestas o empiezan a haber paros públicos que exigen cada vez más. Entonces, la semana pasada tuvimos a los portuarios, probablemente el sector público está pidiendo además un reajuste de un 15%, es decir, como un 3% real, y todos los otros gremios que en general hacen manifestaciones o que hacen medidas de fuerza, están viendo qué es lo que pasa ahora. O sea, si a la ANEF le dicen ok con el 15, entonces después, ¿por qué no va a venir el colegio profe u otros tantos más a decir que nosotros queremos algo semejante? No es el 15, sino que lo semejante en términos de magnitud. Entonces, el gobierno está complicado y queda obviamente debilitado y no se ve como que tenga un buen camino para salir. Entonces, esa expectativa de futuro yo creo que también es algo que hace que algunos ciudadanos empiecen a rechazar las urgencias y la contingencia, es decir, lo que afecta a la vida cotidiana de las personas, es mucho más importante hoy día. Y el gobierno se siente mucho más cómodo hablando de las aspiraciones legítimas y importantes de una nueva constitución en el largo plazo. Cuando los chilenos te dicen, yo creo en las políticas públicas hoy día, no lo dicen con esas palabras, pero en el fondo es, sé que necesitamos un nuevo pacto social, que es esta nueva constitución, pero ahora la urgencia inmediata es que me solucionen los problemas de seguridades, que es seguridad frente a la delincuencia, pero también de planificación familiar para el verano. Saber si voy a poder ir o no salir un par de días de vacaciones. Saber si voy a tener la pega o no en marzo. El alza del costo de la vida, los precios, son algo que le afecta a la familia de manera permanente. Entonces, ese tipo de temas en donde el gobierno se incomoda, a pesar de que ha cambiado un poquito el discurso, claramente cuando la ministra Toá y el subsecretario Monsalve hoy día justifican el uso del arma de servicio de un carabinero, cuestión impensada hace algunos meses atrás, obviamente se nota que hay un cambio de dirección, pero a su vez le molesta a otro grupo que apoyó al presidente Boric. Entonces, de nuevo, esta dicotomía que mencionábamos antes, estas dos almas, que son como 4 en verdad, pero que están ahí como en pugna permanente, sin saber a cuál realmente se le va a realzar con mucha fuerza. Así que yo creo que el presidente le tocan tiempos recios, como diría un ex premio Nobel, o sea, un premio Nobel. Y bueno,
ahí la dificultad va a estar de él si es que es capaz de generar una mayoría dentro de su propia coalición que esté conforme con el destino que a él le gustaría, y no solamente el tener que estar dando a ambos lados de la mesa. Oigan, no se imagina la alegría de hablar de política entre adultos y para adultos, así es que nuestro podcast Política para Adultos ha debutado oficialmente. Muchas gracias, Jaime Belolio, muchas gracias, Pepe Out, y nos encontramos el próximo lunes. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.